quedan sí, quedan colgados en YouTube. Reiniciamos entonces la audiencia, dejando constancia de la presencia de todos los intervinientes, los acusados del tribunal en su conformación original. Bueno, impuestos entonces ya del contenido acusatorio, corresponde recibir las alegaciones de apertura. Se les va a dar un tiempo prudente para que expongan cada uno de los intervinientes, comenzando por el Ministerio Público, que al efecto tiene 1 hora 30 minutos. La escuchamos, señora. Muchas gracias, señoría. A propósito de la lectura que el tribunal ha realizado en torno a los hechos materia de esta acusación, podemos detectar con claridad un hilo común entre los comportamientos, un hilo común entre las acciones que conforman el núcleo fáctico de los hechos materia de la acusación que se somete a decisión de su señoría. Y ese concepto, entendemos, es el concepto de corrupción. Los actos que desarrollaron durante un largo lapso de tiempo los 4 acusados son actos de corrupción. Desde un punto de vista etimológico, si nos vamos al origen de la palabra, la expresión corrupción proviene de una expresión del latín, corrumpere, que significa destruir por putrefacción. Y ciertamente este concepto, destruir por putrefacción, hace a nuestro juicio un total sentido de cara a los hechos que conforman la imputación del Ministerio Público. La Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2003 aprobó la Convención contra la Corrupción. En dicho instrumento internacional, particularmente en su prefacio, se hace una analogía de la corrupción con una plaga insidiosa. Y el mismo prefacio recoge un conjunto o un espectro de consecuencias, todas ellas negativas, que se conocen respecto de la corrupción, dentro de las cuales destacan el debilitamiento de la democracia y el menoscabo de la calidad en la vida de los gobernados. El profesor alemán Kinhauser, citado por el profesor Osvaldo Artaza en su artículo La utilidad del concepto de corrupción de cara a la delimitación de la conducta típica en el delito de cohecho, señala que es necesario delimitar aquello que es específico de la corrupción como una forma de agresión a la hora de interpretar los tipos penales que se engloban dentro del conjunto de ilícitos que se perpetran vulnerando entonces las normas anticorrupción. Y el mismo autor, en un intento por demarcar este concepto, sostiene que el camino correcto para esa tarea de delimitación es atender a la estructura relacional de la misma. Continuando con la cita, el profesor Artaza señala que se requiere que la corrupción representando un abuso en el ejercicio del poder, que tal abuso se encuentre en directa relación con la generación de una ventaja ilícita a un externo en esa relación bilateral original entre el gobernado y quien ejerce el poder público. Es decir, un tercero interesado, en el caso que nos compete, Corpesca, sociedad anónima, que queda en mejor posición de una forma no autorizada frente al resto de los terceros debido al beneficio que se otorga a quien ha abusado de este poder, los exdiputados Marta Isasi, el ex senador Jaime Orpiz. De todo lo anterior, de la relevancia de la tipificación de los delitos de corrupción que ha demandado nutrida regulación internacional, fluye que a la hora de investigar, a la hora de juzgar y a la hora de sancionar los actos de corrupción, debe tenerse siempre en vista y en cuenta la gravedad y trascendencia para el orden constitucional de las conductas desplegadas. El caso que nos convoca es entonces un caso de corrupción. Y si queremos adjetivarlo de alguna forma, podemos sostener que es un caso de alta corrupción pública y alta corrupción económica, donde acreditaremos un conjunto de delitos constitutivos, un conjunto de hechos constitutivos de delitos de cohecho, fraude al fisco, delitos tributarios y delitos de la ley de responsabilidad
de las personas jurídicas. En estos minutos iniciales y en aras de esta responsabilidad que se erige a propósito de la trascendencia y gravedad de las conductas de corrupción, es que creemos que debemos denominar las cosas por su correcto nombre y abandonar definitivamente expresiones eufemísticas. Nos estamos refiriendo puntualmente a que creemos que este caso no es un caso de financiamiento irregular de la política. Si queremos llevar este caso al terreno del financiamiento de la política, hacemos el disclaimer inicial de que creemos que aquello no resulta necesario llevarlo al terreno del financiamiento de la política, porque los fines últimos que declaren los autores o el destino de los dineros no son relevantes para la configuración de ninguno de los tipos penales materia de la acusación. Sin embargo, si es que quisiéramos llevarlo, la forma correcta de denominar este caso sería que es un caso de financiamiento delictivo de la política, y eso es lo que esperamos y vamos a demostrar durante el presente juicio. Es bien sabido que el lenguaje crea realidades. La utilización de expresiones como esta de financiamiento irregular de la política, de expresiones como errores involuntarios, expresiones vertidas en entrevistas de prensa realizadas por los propios imputados, realizadas, por ejemplo, por el acusado señor Orpiz Fuchón, en torno a que no se ha enriquecido, solo son intentos fatuos por tratar de disminuir la trascendencia y la gravedad de los actos que a partir de estos días va a enjuiciar el tribunal. Afortunadamente nos encontramos ante un tribunal de derecho y estamos ciertos que este tipo de manifestaciones no harán ninguna mella. Y no la harán no solo porque se trata de elementos satélites e incluso elementos distractivos frente al debate que concretamente nos ocupa y que es aquel propio de la imputación objetiva, sino además porque este tipo de expresiones, tales como que no se enriqueció, no son verdad, son derechamente expresiones falsas. Solo un paréntesis, sus señorías, antes de abandonar este punto. Si cualquiera de nosotros quisiera iniciar una empresa en cualquier área, para efectos de formar el capital inicial, tendríamos fundamentalmente dos vías: recurrir al ahorro, recursos propios, o recurrir al endeudamiento, recursos de terceros. Ambas formas producen un efecto en el patrimonio. Si recurro a mis recursos propios, disminuye el ahorro. Si recurro al endeudamiento, aumenta el pasivo. En síntesis, ¿soy más pobre o soy menos rico? Si se abre una tercera vía, si se reciben fondos de terceros que determinan no endeudarse, no descapitalizar los ahorros, pagar deudas o utilizar los flujos en otros gastos, claramente se materializa un enriquecimiento personal. Yo no me enriquecí, resulta ser una afirmación falsa. Si parte de los dineros que se obtienen del fraude, como acontece en el caso de los hechos atribuidos a Jaime Orpiz Fuchón, y de la forma como quedará probado, se destinan al pago del colegio de sus hijos, ¿es posible predicar que no media un enriquecimiento personal? Nos parece que claramente la respuesta es no. Todas estas afirmaciones no pasan de ser denominaciones benevolentes acerca de conductas delictivas desplegadas por los acusados. Y nos traen a la memoria uno de los alegatos más célebres del cine, que creemos que es el de Kevin Lomax en la película Abogado del Diablo. Y nos permitimos afirmar, sus señorías, que este no es un juicio sobre popularidad, o agregamos un juicio sobre bonomía, sino que es un juicio por corrupción. Y la opinión que puedan tener de los acusados cualquier tercero no incide en la decisión de este tribunal. Las creencias no superarán la prueba que se pasa a rendir. Esto no pasan de ser intentos vanos por minimizar la trascendencia institucional de esta conducta. Pero lo que importa penalmente, desde el punto de vista de la relevancia penal de estas afirmaciones, no pasan a ser, su señoría, de una anécdota. Bien es sabido que las normas jurídicas, las normas legales, son las barreras de la democracia. Si las normas se infringen
Y de ahí, sus señorías, la gravedad de los hechos que venimos analizando y venimos escuchando en estos 3 días. Y frente a esa infracción no media una respuesta contundente, el margen de las conductas aceptables en una organización política regida por un Estado de Derecho democrático se amplía y da origen a discursos y sobre todo acciones que ponen en riesgo la democracia. Si los ciudadanos no tienen fe y confianza en los líderes a quienes se eligen, el valor de las elecciones decae. Transparencia Internacional en el año 2017 publicó un estudio denominado Barómetro Global de la Corrupción. Este estudio revela que en el último tiempo los países de América Latina y el Caribe exhiben tendencias al alza en cuanto al debilitamiento de las estructuras de gobierno por prácticas de abuso y vulneración de derechos fundamentales facilitadas por entornos de corrupción. Parte de las conclusiones de este estudio apuntan a que en la percepción de los ciudadanos encuestados, la corrupción se está en aumento y que además se percibe como los más corruptos a políticos y policías. Además, este estudio revela que son pocos los que denuncian la corrupción y que quienes lo hacen, quienes sostienen acciones contra los corruptos, sufren represalias. Cualquier Estado moderno y democrático de derecho que tenga a las personas y a los derechos de las personas como centro de su diseño e implementación, exige que sus servidores públicos, más aún cuando estos son depositarios del voto popular, garanticen los principios de probidad administrativa y transparencia en todas y cada una de sus actuaciones. El principio de probidad administrativa, que es el que se encuentra entonces a la base de la tipificación de todos los delitos que se engloban dentro del ámbito de los delitos contra la corrupción, se encuentra consagrado, y el Tribunal lo sabe, en el artículo 8 de la Constitución Política de la República, en cuanto se obliga a todos quienes ejercemos funciones públicas a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. La Ley 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, donde si bien el Congreso Nacional no forma parte de la Administración del Estado conforme al artículo 1 de dicha disposición, nos ofrece una interpretación originaria, legal, sobre qué debemos entender por probidad. Y los artículos 54 y 55 de esa disposición señalan que los servidores públicos deben observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal en la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el interés particular. Este mismo concepto, la preeminencia del interés general sobre el particular, vamos a ver que se reitera en otras disposiciones orgánicas, incluyendo la del Congreso Nacional. El artículo 64, número 6 de la Ley General de Bases de la Administración del Estado sostiene que contraviene especialmente el principio de probidad administrativa cuando se interviene en razón de las funciones en asuntos en que se tenga interés personal, y así también la participación en decisiones en que exista cualquier circunstancia que les reste imparcialidad, debiendo las autoridades y funcionarios abstenerse de participar en esas materias y poner en conocimiento la implicancia que les afecta. Se trata, por lo tanto, de un deber de abstenerse cuando existe un potencial conflicto de interés. Y la Contraloría General de la República ha puntualizado cuál es el sentido y alcance de este deber de abstención en un dictamen reciente del 6 de noviembre del año 2018, número 27.384. ¿Y qué es lo que advierte la Contraloría? Que la finalidad de la preceptiva expuesta es impedir que participen en el examen, estudio o resolución de determinados asuntos las personas que, ejerciendo una función pública, puedan verse afectados por un conflicto de intereses en el desarrollo de dicho empleo o función. Para el caso particular, los acusados Marta Isasi Barbieri y Jaime Orpi Fuchón, sin perjuicio de tener un deber general de cumplimiento de la normativa constitucional, una vez proclamados por el Tribunal Calificador de Elecciones al inicio de cada legislatura, juraron, se les tomó juramento en los términos del artículo 4 de la Ley Orgánica
constitucional sobre Congreso Nacional. Y con ese juramento asumen el deber de consultar en el ejercicio de sus funciones, funciones legislativas y funciones políticas, sus verdaderos intereses según el dictamen de su conciencia. Puntualizando el sentido y alcance de este juramento, y como ya anticipamos, los artículos 5A y 5B y artículo 8 y 346 letra I del reglamento del Senado y la Cámara respectivamente, sujetan a los parlamentarios al deber de ejercer sus funciones con pleno respeto al principio de probidad, que mandata un desempeño honesto y leal con preeminencia, y lo reitera a propósito de lo que ya anunciábamos sobre la Ley General de Bases de la Administración del Estado, con preeminencia del interés general sobre el particular, debiendo abstenerse de promover o votar cualquier asunto en el que tengan interés directo. A este marco normativo regulatorio de la probidad es menester adicionar la Ley 20.880, cuerpo normativo que entró en vigor en enero del año 2016 y en cuya discusión, paradojalmente, participó el entonces acusado, en ese entonces senador y hoy acusado, Jaime Orpis. Y la Ley 20.880 lo que regula es el principio de probidad en el ejercicio de la función pública y la prevención y sanción de los conflictos de intereses. El artículo 1 de la Ley 20.880 puntualiza que habrá conflicto de intereses en el marco de la función pública cuando concurren a la vez el interés general propio del ejercicio de las funciones con un interés particular, sea o no de carácter económico. En el caso concreto, pagos cuantiosos y permanentes de quien ejerce dichas funciones o cuando concurren circunstancias que le restan imparcialidad en el ejercicio de sus competencias. Y sobre este último aspecto pedimos al tribunal, al momento de la producción de pruebas, prestar especial atención al contenido, naturaleza y forma de las comunicaciones entre la empresa y sus emisarios y los funcionarios públicos cohechados. El contexto en el que se realizan estas conductas resulta relevante para comprender sus motivos, las particularidades de cómo estas conductas se desplegaron, su ejecución y, por cierto, la trascendencia de los efectos. De acuerdo a su memoria anual del año 2013, es decir, del último año en que se pagan sobornos a los funcionarios públicos ISACI y Orpis, Corpesca se define a sí misma a nivel nacional como la principal empresa pesquera en la producción de harina y aceite de pescado. Y a nivel internacional señala de sí misma que se ubica entre las más grandes elaboradoras de estos productos a nivel mundial. Corpesca, sociedad anónima, forma parte del grupo económico que encabeza el empresario Roberto Angelini. Grupo económico que a través de su sociedad anónima abierta, Antar Chile, controla empresas del sector combustible, Copec, empresas del sector forestal, Forestal Arauco, empresas del sector minero, Isla Riesco, empresas del sector energético, Huacolda, y empresas del sector pesquero a través de dos empresas, Horizon, que funciona desde la 8ª hasta la 10ª regiones, antiguas 8ª y 10ª regiones, hoy regiones del Biobío y región de los lagos, y Corpesca, que funciona en lo que hoy son las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. El referido grupo económico, Grupo Angelini, ostenta el 77% de las acciones de Corpesca Sociedad Anónima. Y las labores industriales de esta compañía se extienden desde la frontera con Perú y hasta el límite de la región de Coquimbo. Corpesca tiene un 51,5% de la participación total de mercado en pesqueras industriales. Solo para hacerse una idea en cuanto a los recursos pesqueros que se encuentran situados en las regiones donde Corpesca opera. Para el año 2012, pensando en el límite de la comisión de los delitos de soborno, según estadísticas de la Subsecretaría de Pesca para el recurso anchoveta, el 95,84% del recurso se ubica en las regiones entre Arica y Parinacota y la región de Coquimbo. Prácticamente el 100% de ese recurso
utilizado como insumo en la producción de harina de pescado, de la cual Corpesca es el principal productor nacional y uno de los principales productores a nivel mundial, se ubica en las regiones donde esta empresa tiene operaciones. Y en Chile la actividad pesquera es una actividad fuertemente regulada. Lo era conforme a la ley 19.713, la antigua ley de pesca hasta el año 2012, y lo es actualmente, entre otras disposiciones, por la ley 20.657, que sustituye la ley de pesca y realiza una serie de modificaciones. La actual legislación de pesca establece licitaciones para la pesca industrial con un plazo de 20 años, licitaciones renovables con causales de caducidad, pueden ser divisibles, transferibles, susceptibles de distintos negocios jurídicos. Los recursos pesqueros son asignados de acuerdo a la legislación. La forma como se accede a los recursos pesqueros está determinada por la legislación. El fraccionamiento entre el sector industrial y artesanal está determinado por la legislación. Las patentes, el royalty, los tributos están determinados por la legislación. O, en su caso, por la autoridad administrativa conforme a la legislación. Muchísimo más que cualquier otra actividad económica. Pensemos, por ejemplo, en el retail. La actividad pesquera se sujeta a normativa positiva en prácticamente todos los aspectos que impactan en su gestión. ¿Qué pescar? ¿Cómo pescar? ¿Cuánto pescar? ¿Dónde pescar? Esa es la relevancia que tiene la legislación para una empresa del sector pesquero. Conforme al artículo 46, ahora de la Constitución Política de la República, el Congreso Nacional se compone de dos ramas: la Cámara de Diputados, donde perteneció la acusada Isasi Barbieri, y el Senado, donde perteneció el acusado Orpis Bustón. Ambas cámaras concurren a la formación de las leyes, sin perjuicio de ejecutar las restantes facultades y atribuciones que le otorgan la propia Constitución y las leyes correspondientes. Diputados y senadores son elegidos por votación directa, por distritos electorales y circunscripciones senatoriales respectivamente. Y entre las funciones que la Constitución le reconoce al Congreso Nacional se encuentra la aprobación de los tratados internacionales. Todo lo que dice relación con el funcionamiento del Congreso se encuentra también regulado en la ley orgánica correspondiente y en los reglamentos, en las disposiciones de la ley 18.918, por lo tanto, y en los reglamentos de la Cámara y el Senado. El artículo 27 del reglamento del Senado, en su número 17, prevé que entre las comisiones permanentes que debe tener el Senado se encuentra una comisión de intereses marítimos, pesca y acuicultura. El artículo 36 del reglamento del Senado contempla que deben pasar a la comisión respectiva los proyectos de ley y los asuntos que se tramiten como tales que se hallen en primer o segundo trámite constitucional. Es decir, se regula la intervención de la comisión en la legislación sobre la materia correspondiente. El reglamento de la Cámara de Diputados, que es un poco más farragoso en términos de número de artículos, define en su artículo primero lo que son las comisiones, como un órgano colegiado compuesto de un número determinado de diputados y excepcionalmente por diputados y senadores, comisiones mixtas, cuya función primordial es el estudio pormenorizado y especializado de cada uno de los proyectos de ley y de las materias que, por disposición del reglamento, son sometidas a su conocimiento. Se prevé asimismo entre las comisiones permanentes la Comisión de Pesca y se reconoce al presidente de la comisión, entre otras facultades, la de poner en tabla determinados proyectos. Marta Isasi Barbieri y Jaime Orpis Bustón, en sus respectivas condiciones de diputado y senador, integraron las comisiones de pesca, intereses marítimos y acuicultura. En ambos casos, contando con un interés dado por los pagos regulares y constantes, permanentes en el tiempo que estaban recibiendo de Corpesca, no revelan ese interés al interior de la comisión, no se abstienen de intervenir, no se abstienen de discutir, no se abstienen de votar, infringiendo de ese modo, y conforme se deriva de las normas citadas, los deberes de su cargo. Isasi Barbieri, durante la tramitación de la ley de pesca, preside la Comisión de Pesca. De ella depende poner o no poner en tabla la discusión de determinadas materias. Como diputada informante, el informe de primer trámite constitucional de la ley de pesca
el año 2012, que se lee en el hemiciclo y que permite el avance de la tramitación de la ley, es redactado por Corpesca y es remitido a la diputada quien lo reproduce en la sala. De ese nivel de vinculación estamos hablando. La contracara, quien accede al pago, quien hace el pago, quien ordena los pagos con su sola firma, con tinta verde, como probaremos en este juicio, puesta sobre las respectivas boletas de honorarios, que simula prestaciones de servicios a Corpesca, es quien fue su gerente general por más de 14 años, Francisco Mujica Ortúzar, que ya fue condenado en contexto de esta investigación. En este juicio prestarán declaración como testigos miembros del directorio de Corpesca, que en contexto de una sociedad anónima es aquel órgano en quien se radica la administración. Y el tribunal va a escuchar de sus propias bocas, de sus propias palabras, que este órgano en quien recae la administración no conoció de los pagos que sistemáticamente y a 2 parlamentarios se realizaron por parte de su gerente general durante los años 2009, 2010, 2011, 2012 y hasta el 2013. Pagos para que actuaran los sobornados en beneficio de la compañía. No reunimos pruebas suficientes durante la investigación para controvertir esta afirmación, es decir, que el directorio hubiera tenido conocimiento. Pero y sin perjuicio de lo que va a señalar el fiscal Jaime Retamal a propósito del delito de la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, porque hemos decidido dividirnos el tiempo en ese contexto, ese mismo hecho, que no conocieran, que no supieran, demuestra que no opera ni existe en Corpesca ningún mecanismo de control aguas arriba en la administración, y demostraremos también que no existía ningún mecanismo de control aguas abajo, es decir, respecto de los subalternos del gerente general. Ni a quién debía rendir cuenta, ni quienes podían controlar las actuaciones del gerente, efectuaron ningún tipo de limitación a estos pagos que, insistimos, se extienden durante 50 meses. Orpes y SACI acuerdan que estos pagos se realizarán a través de la emisión de boletas de honorario. Se conoce en general como una paradoja las figuras retóricas que en sí mismas envuelven una contradicción. Y las tesis que con relación a estos pagos han sostenido y sostendrán las defensas durante este juicio responden a ese concepto. Son paradojas. No se sustentan ni en la lógica ni en los hechos. Y retóricamente se paran, se fundan solo a fuerza de puro e infructuoso voluntarismo. Si fuera una ayuda de un amigo a otro amigo, si Francisco Mujica quisiera ayudar a un amigo con problemas económicos, Orpis Buchón, a una amiga con deudas, Isasi Barbieri, ¿por qué recurre este amigo al patrimonio de la empresa y no a su patrimonio personal? ¿Por qué requiere para esta ayuda amistosa una boleta de honorarios como respaldo? Aún si dijéramos, ya, este amigo requiere un comprobante. ¿Por qué tales comprobantes o boletas son requeridas a terceros, profesionales, y no a los mismos Orpis e Isasi? Si se trata de un aporte para campaña, se justifica que este aporte anteceda en varios meses y suceda en varios años al periodo de campaña electoral. ¿Por qué se realiza al margen de la legislación prevista al efecto? ¿Por qué se utilizan testaferros para hacer llegar los fondos? ¿Por qué tan loable fin? Ayudar a la política y permitir que efectivamente exista una adecuada competencia entre los distintos candidatos. ¿Por qué este loable fin se oculta y se disfraza? ¿Por pudor? Es comprensible que incumbentes, diputada uno, senador el otro, desconozcan la regulación y alcance de la normativa sobre financiamiento, normativa que en el caso de Orpis participa incluso en su dictación.
un patrón común entre las conductas de los acusados Isasi y Orpiz en lo que a cohecho y delito tributario se refiere, y que resulta ser característico también en las conductas que solo son atribuidas al acusado Jaime Orpiz sobre fraude al fisco, es la coparticipación punible que ostentan personas de sus círculos cercanos, emisores de boletas, testaferros o palos blancos, o en términos penales, instrumentos dolosos. En el caso de la acusada Isasi Barbieri, quien entrega las boletas de honorarios a Corpesca, son sus jefes de gabinete sucesivos en el tiempo, Giorgio Carrillo Barcelino y Esteban Zavala González. En el caso de Jaime Orpiz, las boletas que hace llegar a Corpesca, que facilita a Corpesca, corresponden a 14 diversas personas, 14, todas ellas relacionadas por parentesco, amistad personal o amistad política, sea con su jefa de gabinete, María Viviana Quirós Ruiz, o con su asesora, Carolina Gacitúbal Arenas, quien también es pariente de María Viviana Quirós Ruiz, pariente política. Otro tanto de copartícipes los conoce a través de sus propias amistades. Bárbara Molina Elíes, hija de la directora de una de las directoras de tratamiento de la Fundación La Esperanza. Funcionarios, empleados de la Fundación La Esperanza, acreditaremos mediante incluso prueba pericial, concurren a Corpesca a retirar cheques, cobran determinados cheques. Se trata de un entorno de confianza. En el caso de los delitos de fraude, lo mismo. Profesionales que forman parte de su círculo de influencia y que cobran honorarios al fisco por servicios no prestados. Personas de confianza. ¿Y por qué personas de confianza? Porque no son pocos los dineros involucrados ni en el soborno ni en el fraude al fisco. Y esa confianza no resulta defraudada a su señoría. Todos ellos cumplen con devolver y entregar los dineros o destinarlos. Solo dos muestras. Sus señorías podrán leer cuando produzcamos la prueba correspondiente el documento 463, letra B del auto de apertura. Se trata de transferencias de Javier Jara Cáceres, condenado por delito de fraude al fisco en relación con las imputaciones por el mismo ilícito a Jaime Orpiz Fustón. En las transferencias electrónicas que realiza Javier Jara Cáceres, en la observación, en aquella parte de la transferencia electrónica donde uno pone a qué se debe esa transferencia, lo que ponía Javier Jara Cáceres era devolución mes de abril, devolución mes de mayo, devolución mes de julio. Al dar lectura a los hechos, el tribunal pudo reparar en los montos de las boletas, por ejemplo, que Lorena Lara Saldías emitió tanto al Comité de Senadores del Partido Unión Demócrata Independiente, al propio senador hoy acusado Orpiz Fustón y al Senado. Estas boletas van desde más de 2 millones de pesos hasta, su señoría, 26.000 pesos las de menor entidad. Se podrá preguntar a qué corresponde. Acreditaremos que corresponden a pagos de aguinaldos que eran pagados por reflejo a los asesores de aquellos que eran obligatorios para quienes eran empleados del Senado. Hasta aquellos mínimos dineros de aguinaldo eran entregados al senador. Ese es, su señoría, a nuestro juicio, el verdadero raspado de la olla, pero el verdadero raspado de la olla del Estado. La realidad de contar con un conjunto de terceros vinculados nos forzó durante la investigación a no conformarnos con su solo testimonio. Sometimos los hechos a un estrés probatorio que resultó solidificando tales hechos y tales acreditaciones desde un punto de vista del estándar que pretendemos formar en el tribunal. Probaremos cada peso solicitado y cada peso pagado, el tránsito de cada boleta desde su emisión, su registro y su pago, el retiro y cobro de cada cheque, y aún no siendo requisito del tipo, el destino específico de los dineros, pago de créditos personales, pago de contribuciones del inmueble, el inmueble donde se identificó como su domicilio el acusado al inicio de esta audiencia, dineros entregados a otros amigos necesitados,
pago de membresías, arriendo de vehículos en el sur de Chile, entre otros. Cada afirmación de testigo será corroborada o, si deciden comportarse deslealmente ante el tribunal de su señoría, podrá ser refutada con prueba concomitante, desarrollada por funcionarios de la Policía de Investigaciones, ¿se cortó el audio? Sí. Sí, se cortó. Paremos el tiempo.